Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, una vez más estamos nosotros aquí. En este caso vamos a profundizar un poquito más sobre el tema de las reencarnaciones y la rueda del karma. Sí, sé que en el video anterior quedaron realmente muchísimas dudas, muchas preguntas, así que bueno, en este caso vamos a tocar específicamente ese tema, así que bueno, esperamos aclarar realmente todas sus dudas. Si no, bueno, seguiremos con este tema hasta, no sé, ya veremos cómo surge esto. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga. Hola Sania, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bien, bárbaro. Bueno, vamos a comenzar entonces con este tema. Antes que nada, vamos a recordar un poquito, eh, como para dar un panorama de qué es lo que nosotros creemos que sucede. La verdad que nadie ha ido y ha vuelto al más allá, por lo tanto, nadie sabe realmente cómo es. Así que lo poco que nosotros conocemos son suposiciones o conjeturas que uno puede ir haciendo y en base a eso puede ir creando ciertas teorías, ¿sí? Pero bueno, de ahí a que eso sea verdad, realmente creo que estamos muy, muy lejos. De todas formas, también hay otras experiencias, eh, digamos, prácticas, donde personas volvieron, después de haber estado varios minutos muertos, digamos así, fallecidas, lo que nosotros lo llamamos las experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? SM, las famosas SM. Y en muchos casos concuerdan con, bueno, lo típico, ¿sí? Elevarse, desencarnar, es decir, separar el espíritu o el alma del cuerpo, y después un viaje hacia una luz. Más o menos todo giraría en torno a eso. Así que, Sania, por favor, ¿qué nos podrías contar sobre este tema? ¿Cómo empieza todo? Bueno, realmente ese tema pues se presta para muchas confusiones, ¿no? Y podemos decir que esa luz a la cual ellos observan sí existe, sí es real, pero no es un lugar, es el mismo ser de la persona. Y cuando se ven caminando hacia esa luz, pues sí, es una metáfora, si le podemos decir así, de usted acercarse a ese ser. Y cuando invade la luz completamente y arropa a la persona, es el ser guardando todas las experiencias, toda la memoria integrada a través de todas las existencias que ya tenga esa persona, pues todo eso se guarda en el ser. Por eso es que siempre hemos hablado de que el ser es eterno o el alma como lo conocen, eh, porque él no desaparece, ¿no? Lo que desaparece es la parte física humana, el cuerpo, la forma que tenga el ser, pero la chispa divina como tal es eterna, siempre va a continuar moviéndose hacia adelante en la evolución. Así que cuando eso ocurre, que la luz arropa completamente a la persona, por eso es que la persona olvida todo lo que hizo o quién era en esa existencia. Es como caer en un sueño profundo cuando se la arropa completamente a la persona. Ahora, cuando le toca reencarnar, que le toca regresar al plano humano, pues entonces, cuando nace la persona, o sea, el bebé, que comienza a llorar, como todos conocemos, Sí. el bebé llora porque ese ser está entrando en ese cuerpo, en esa forma física, y toda esa memoria que estaba guardada y comprimida se va diluyendo en todas sus células. Porque esa es otra equivocación, que el ser humano piensa que la memoria tiene que ver con el cerebro, y no, realmente es celular. Las células son las que guardan la memoria. Así que ese golpe que recibe el bebé de toda esa energía, toda esa memoria diluyéndose en las más mínimas células,
ahí es que entonces el bebé comienza a llorar. Por lo que entonces es un tema que el ser humano desconoce completamente y Exacto. existe mucha confusión sobre eso, pero como siempre repetimos, hay mucho que conocer todavía sobre todos esos temas. Perfecto. Bueno, a ver, de acá yo creo que nosotros tenemos que hacer algunas aclaraciones porque se cree también que hay muchísimas almas atrapadas en este plano. Por eso es justamente el tema de la rueda del karma, es decir, de la rueda del samsara. ¿Qué hay de verdad sobre eso? Bueno, se le podría llamar quizás atrapados, pero la realidad es que, como habíamos mencionado en la entrevista anterior, es parte de, se necesitan todas las miles y miles de existencias para poder integrar todo lo que es el plano humano. Ahora, sobre escoger o decidir venir, eso solamente lo puede hacer un ser superior, un ser que en su dimensión, en su plano, tenga o se le entregue la misión de venir aquí a ayudar de alguna u otra forma. Él puede decidir entonces venir, pero el ser humano mientras esté dormido no puede decidir nada. Va a estar sometido independientemente a la continuidad en el plano humano hasta que pueda finalmente evolucionar el plano humano, que es un poco de lo que habíamos mencionado anteriormente. Perfecto. Todo esto, todo esto comienza cuando se prende la chispa divina, ese ser de la conciencia, como le llamarían la fuente. Si le parece ese nombre, pues la fuente. Sí, Cuando se desprende de ahí, viene a buscar sus propias experiencias para crecer y evolucionar. Y sus propias experiencias comienzan desde los planos anteriores al humano. El humano no es el principio de la chispa. La chispa pasa por los elementos, pasa por el mundo mineral, por el mundo vegetal, por el mundo animal y entonces llega al plano humano. Y es la misma chispa cambiando de forma a través de los planos. Por eso es que no se puede pasar a la cuarta dimensión mientras se sea humano todavía, porque usted no ha creado su forma física para entrar al plano siguiente. Así que a través de todos esos planos anteriores a este, nosotros vamos integrando conciencia. Ahí usted puede entonces comprender por qué el cuerpo humano se sana a través de medicamentos, es porque ya tiene una conciencia del mundo vegetal, de cuando pasó por todas esas plantas medicinales. Eso está grabado como conciencia en el cuerpo humano. Cuando pasó por el mundo animal y era un perro, pues integró lo que es el olfato, de todo esto a través de todos los planos. Cuando pasó por los elementos, integró lo que es la temperatura, pasó por el agua, por eso sostenemos agua dentro de nuestro cuerpo, el oxígeno lo sostenemos dentro de nuestro cuerpo. O sea, todo esto tiene que ver con la conciencia que se fue integrando a través de todos esos planos. El plano humano, vuelvo y repito, no es el primero. Y para comprender lo que son las existencias, hay que comprender entonces todo esto, que es un recorrido que es necesario para entonces nosotros poder convertirnos en lo próximo. Si no, no tendríamos forma para existir en un próximo plano. Es como decir un mono, que es lo más cercano al ser humano, no puede tener ese cuerpo de mono, al menos que haya pasado por otros mundos anteriores a eso. O sea, va modificándose la forma, cambiando la forma, creciendo. Si lo analizan desde un elemento, digamos el aire no lo podemos observar. Una pequeña plantita va creciendo, o un árbol, y el árbol luego se convierte en animal, el animal luego en ser humano, así que es una transformación a través de todos esos planos, integrando conciencia
para poder seguir dándole continuidad a la evolución como tal. Perfecto. A ver, Sania, realmente esto es muy interesante, pero a mí me gustaría aclarar antes de que pasemos a este tema de las evoluciones, eh, aclarar el tema de las encarnaciones para que lo podamos entender bien. Podríamos decir que hay tres formas de encarnar en este plano. Una, como bien dijiste y como ya lo habíamos hablado en videos anteriores, que es cuando un alma o un espíritu o un ser eh, decide encarnar por propia voluntad acá en este planeta, como una experiencia, digamos. La otra sería cuando alguien decide venir o no decide, o es enviado a una misión especial, a una misión, digamos, como en este caso está sucediendo con esos seres superiores que están en una misión de ayuda a la humanidad, en este caso para nuestra evolución o lo que fuere en su momento, digamos. Ese sería otro caso. Y el tercer caso, que es el más común, y yo supongo que ocurre en todos los mundos, es cuando son depositados seres para que en ese lugar, digamos, desarrollen su evolución o vayan evolucionando desde el principio. Entonces, esos seres no pueden elegir salir de ahí sino hasta que alcancen un nivel de evolutivo, lo suficiente que le permita pasar a otro plano. Entonces, bajo este concepto, por más que quieran, no podrían, porque como bien dijiste y explicaste, digamos, no alcanzaron todavía ese nivel como para poder trascender. Entonces es como que si se entendería como una especie de cárcel, porque que en definitiva no es una cárcel, digamos, es algo necesario. O sea, por más que uno quiera, no va a poder si no alcanzó ese nivel. Entonces, no le queda otra que seguir, digamos, en ese bucle de reencarnaciones hasta que por fin alcance ese nivel evolutivo. ¿Es así? Bueno, en parte, porque como mencioné, los seres humanos no pueden decidir si vienen o no vienen. Van a estar siempre sometidos. Y eso es decisión, si se le puede llamar así, del ser, no de la personalidad humana. Entiéndase, usted tiene 50 existencias, usted ha sido hombre, ha sido mujer, ha sido pastor, abogado, doctor, ha sido muchas cosas en diferentes existencias, pero es su ser el que conoce qué experiencia todavía le falta para crecer o qué tiene que pagar, qué dharma se le va a dar en esta existencia. O sea, todas esas decisiones son del ser que sí conoce. El ser no se duerme, el ser siempre está ahí presente. Quien se duerme es la personalidad humana, por lo tanto no puede decidir nada porque está dormido, ni siquiera sabe que existe. El humano pasa cientos de existencias simplemente trabajando, durmiendo, llevando a los niños a la escuela, trabajando, durmiendo. Él ni siquiera conoce que existe ni por qué existe. Así que no puede tomar ningún tipo de decisión que tenga que ver con su evolución. Quien sí conoce, porque nunca se ha dormido, es el ser. Así que el ser sabe a cuál país va a enviar la persona a nacer, en qué momento va a enviar la persona a nacer, con qué familia, en qué entorno, porque todo eso tiene que ver también con los karmas. Hay países que son kármicos, hay países que son dármicos. Una persona puede nacer tanto en un hogar en pura pobreza, como puede nacer en un hogar que su papá y su mamá sean personas bien famosas, de mucho dinero. A ver, Y eso tiene que ver con... a ver, Sania, me estás diciendo que el ser, digamos, no es un ente superior o externo, sino me estás hablando del mismo ser de cada uno. Es el decir, ser que de mi ser me autoimpone a mi conciencia, cuál va a ser mi karma que yo tengo que tomar o pasar en mi próxima existencia.
Ujú. Sí, según las acciones, obviamente. No es que el ser decide por gusto, es según las acciones de la persona. Es como decir, si quizás esto les ayude a aclarar mejor. Eh, Julio desencarna aquí, deja su cuerpo humano con toda su personalidad humana y el ser sale de ese cuerpo. Cuando va a regresar, el ser decide a dónde va a regresar, en qué momento, en qué familia, cuáles son las experiencias que necesita. Va haciendo un check mark, como le dirían. Y entonces puede regresar en una mujer. Cuando esa mujer desencarne, nuevamente deja esa forma humana con su personalidad y el ser vuelve y se desprende con todo eso aprendido, con toda esa conciencia integrada. El ser Ujú. es lo único real, real. La personalidad humana no es real. La personalidad es algo que nosotros vamos modificando según nuestras experiencias. Si la misma persona nace en dos lugares diferentes y se unen 20 años después, van a tener dos personalidades totalmente diferentes. Así que lo que moldea esa personalidad son las experiencias y eso no es real. Lo único real es el ser. Es lo único que va evolucionando, que va creciendo, que se va moviendo a través de la evolución. Pero la personalidad, o sea Perfecto. que el ser es lo que siempre se va a mantener real. La personalidad queda aquí con la persona cuando desencarna. O sea, ese cuerpo energético que es una personalidad que fue creado a través de todas esas experiencias, queda aquí. No pasa con el ser hacia otra dimensión ni nada. O sea, queda aquí. El humano es de aquí de la tercera dimensión. Sania, ahora, ¿podríamos decir que ese ser es lo que nosotros conocemos como alma o que llamamos alma? Ujú. Sí, Ah, bárbaro, buenísimo. sí, realmente es diferencia de palabras, conceptos, pero realmente viene siendo esa esencia, lo que realmente somos. Sí, sí, en realidad como para graficarlo de alguna forma, porque en realidad el concepto de alma está más relacionado al tema religioso, que Exacto. no viene al caso, pero es como que es un concepto que nosotros más lo tomamos como un ser, como algo divino, como algo único, digamos. Y para los que por ahí están un poquito más como avanzados en el tema y que dejaron ya el concepto del Dios y de las religiones, ya Ujú. lo toman como que el alma es esa porción de la fuente de luz, de la fuente original, o llámenlo Dios si quieren, que es, digamos, vendría a ser la fractal, o sea, esa chispa divina. Bueno, y inevitablemente te tengo que preguntar esto, Sania. Yo sé que mucho de lo que nos están escuchando y viendo, seguramente se hicieron la misma pregunta. Y es, eh, ¿cuántas encarnaciones tiene que tener un ser humano para alcanzar ese nivel evolutivo? O sea, según lo que Sí, nos estuviste contando, me imagino que muchas, cientos, no sé si sí, miles, pero hay sí. un número que diga no, 700 es el nivel de encarnaciones que, no sé, mínimo que tiene que tener alguien para evolucionar. Podría evolucionar, no sé, en el 650, en el 500, o pero 700 es el máximo. Todos llegado a esa cantidad de encarnaciones o vidas, inevitablemente tiene que evolucionar. ¿Cómo es? Sí, realmente son miles de existencias, pero no se puede evolucionar el plano humano antes de de ese número específico de existencias, como habíamos mencionado en la anterior, que ya cuando están llegando a las últimas, quizás tres, dos existencias, es cuando entonces encuentran a su guía espiritual, que viene siendo un maestro de la luz. Ese es el ser que va a guiar a la persona hacia su iluminación, que es igual a evolucionar el plano humano hacia el próximo nivel. Pero límite sí existe. Antes de ese límite, no, no se puede evolucionar porque tiene un propósito esa cantidad que es integrar todos esos planos, perdón, todas esas conciencias es la palabra.
Como había mencionado, si no me equivoco, en la entrevista anterior, cuando pasan del mundo animal, de esa última existencia, al mundo humano, esa persona que está llegando por primera vez tiene que pasar por vivir en la naturaleza, como los nativos. Es como comenzando a aprender a ser un ser humano. Así que desde ahí hasta el último momento va a estar aprendiendo, va a estar integrando conciencia. Por eso es importante y súper necesario que pasen por todas las existencias que ya están predeterminadas para que puedan integrar todas las culturas, todos los países, el comportamiento, las formas, porque pues sabemos que están los blancos, los negros, los amarillos, los rojos, y hay que pasar por todo eso y Exacto. también las diferentes actividades, todo lo que tenga que ver con el ser humano, hay que pasarlo y hay que integrarlo para entonces crear el cuerpo de la próxima dimensión, que es la cuarta dimensión. Sí, la verdad que es bastante lógico lo que tú dices y bueno, y creo que si uno se pone a razonar y a pensar detenidamente, creo que no podría ser de otra forma, digamos, porque ¿cómo podría uno aprender si solamente ha vivido, como quien dice, en la bonanza, o sea, en las buenas? Yo encarné como Sí, una persona rica, donde no tuve que mover absolutamente ni siquiera un dedo, o sea, tuve todo servido, eh, no sé, mi vida fue realmente, como quien dice, vivir en el paraíso. Pero esa persona no va a aprender absolutamente nada si en alguna otra encarnación no le tocó el lado de la pobreza, el lado de la decadencia, el lado de, no sé, de pasar necesidades, de sufrir. Y yo creo que, y eso se tiene que reflejar absolutamente en todo, no solamente con el tema del dinero y del bienestar, sino también supongo que también se cumple con el tema de la salud. O sea, en una existencia yo podría ser un deportista donde me gané absolutamente todo y jamás sufrí absolutamente nada, es decir, tengo una salud perfecta. Y en otra existencia pude haber encarnado con, no sé, problemas de salud durante toda mi vida, enfermedades terminales, discapacidades y todo ese tipo de cosas. Vuelvo a preguntarte, ¿se puede saber exactamente la cantidad de existencias que uno tiene que pasar? bueno, realmente número exacto no podría decir, pero sí que Son son muchas, miles, muchas, muchas. no cientos, miles. Caramba. Entonces, a ver, queridos amigos, creo que esto nos da una pauta, ¿no? De la cantidad de existencias y de la cantidad del tiempo que venimos, encarnando realmente en este plano. O sea, para los que ya están cansados, creo que es una clara muestra, ¿no? De todo lo que hemos pasado hasta ahora. Y bueno, y hay muchos que recién están empezando, ¿no? Así que lo que les falta. Sí, es que realmente como existe el karma, a veces pues una sola existencia no es suficiente para pagar ese karma, sin contar que hay bebés que nacen y desencarnan incluso en el momento, antes de nacer desencarnan. Así que eso ya es una existencia que se pasó, ya se terminó. Sigue contando como una existencia, porque ya nació, ya el ser está ahí, así que se cuenta como existencia. Y si eso ocurre 50 veces, pues ya son 50 existencias que Se pasaron. desaprovecharon. Sí, se necesitarían entonces miles para poder integrar todo lo que es el ser humano, más ahí entra también el mal comportamiento consciente, porque existe el inconsciente que es necesario, entiéndase, errores que debemos cometer para aprender. Pero una vez aprendido, hay personas que
continúan cometiéndolo conscientemente. Así que ahí son karmas extras que no eran necesarios y va a necesitar demasiado, mucho tiempo para poder entonces integrar todo lo que es el humano como tal, porque entran todas esas variantes. Exacto. Yo creo que también habría que agregar la cuestión esta de que qué pasa cuando una persona decide quitarse la vida, ¿no? O sea, una interrupción voluntaria de esa existencia, digamos, Exacto, sí. porque también es otro punto que se toma en cuenta, ¿verdad? Sí, y ese karma se paga feo. Cuando la persona se quita la vida a sí mismo, nace nuevamente en lo máximo, en una vida plena, increíble, que cuando más ganas tiene la persona de continuar viviendo, porque todo es espectacular, desencarna. Algún accidente ocurre y precisamente por haber y haberse ido en contra de sí mismo, de su propio avance. O sea, la persona decidió conscientemente terminar con su vida. Así que cuando más la quieras, se la van a quitar. Caramba, caramba, realmente sorprendente. Bueno, sí, ese también es otro tema que me gustaría profundizar, el tema del suicidio y al revés también, qué sucede con las personas que deciden quitarle la vida a otras personas, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, porque hay varias cuestiones que me gustaría tocar sobre ese tema y bueno, que por ahí a muchos les gustaría saber. Bueno, Sania, ahora volviendo al tema que ya nos habías hablado un poquito sobre las evoluciones, digamos. Entonces nos comentaste que tiene que pasar por todos esos niveles, empezando Uh -huh. desde el plano más sencillo, digamos, Los elementales, exactamente, los elementales. el aire, fuego, la tierra, el agua. Sí, por eso se realizan muchas prácticas con los elementos, precisamente porque tienen la conciencia más neutral que cualquier otro ser después, ¿no? Porque están comenzando, son los que están comenzando. Y en el fuego hay elementos, no sé si es un tema que ustedes han tocado, o sea, lo has compartido en tu canal, Sí, sí, sí. pero todos los elementos tienen sus seres, son pequeñas chispas de luz que son seres realmente, y eso somos nosotros, o más bien eso éramos nosotros en algún momento de nuestro principio. Ellos se encuentran literalmente en el principio, eso es lo primero. Claro, por ejemplo, las ondinas, en el caso del elemento agua. Después lo mismo tenemos en el fuego, en el aire, este, Sí. seres elementales, por ejemplo, como son las hadas, los duendes. ¿Esos seres son elementales o nosotros lo conocemos como elementales, pero estarían en un nivel más arriba? No, ellos siguen siendo seres elementales, pero es, así como es el plano humano, que tiene diferentes formas, el plano animal, que tiene diferentes animales, pues todos los planos tienen sus diferentes formas. Y esos seres también pertenecen al plano elemental, pero ya están un poco más avanzados. Ah, perfecto. Bien. Bueno, entonces después de ese nivel vendría ya el reino mineral. Sí, Después sí, de eso realmente, vendría el reino vegetal. sí, exacto. Bien, y después reino animal. Sí. Hay una cuestión, digamos, que me gustaría preguntarte con respecto al reino animal y que quizás podría ayudarnos a visualizarlo un poquito mejor cómo se da este traspaso.
Hay ciertos animales que yo siempre tuve la idea o la sensación de que ya estarían ahí a un paso de encarnar o a un paso de pasar al próximo nivel, digamos, y encarnar como seres humanos. Eh, Se me hace que en este nivel estarían, no sé, los delfines, por ahí los caballos, los perros, em, esos animales Em, que a uno se les hace que tienen una conciencia realmente superior a la de otros animales. ¿Es así o es mi impresión? sí, realmente en el mundo vegetal, la última forma viene siendo los árboles. Y en el mundo animal, la última forma viene siendo los monos. Ahora, los delfines no son animales, es una raza que está aquí en el planeta Tierra, que incluso está mucho más elevada a nivel de conciencia que el ser humano. Sí, vos sé que sabía eso, sabía. Sí, sabía También que son una raza muy la lógica, evolucionada y mucho más avanzada que nosotros, incluso en nivel conciencia, ¿no? sí, mucho más. La lógica de todo es como usted lo está diciendo, realmente es desde lo más pequeño hasta lo más grande. Se va a ir acercando al ser humano. O sea que del mundo primate, todos esos seres ya están bastante cerca al ser humano. Y sí, van a haber animales, van a haber plantas que uno va a sentir que están más cerca a lo próximo. Y precisamente, pues sí, muchos de ellos es que ya están acercándose. Pero en el caso del animal, pues el último es el mono. Sí, en el caso de las plantas, Ania, seguramente muchos de nuestros oyentes lo deben saber y deben haberse dado cuenta en algún momento de que las plantas tienen sentimientos. Por eso es que hay personas que les gustan mucho las plantas, trabajan con plantas y todo eso, y algunos les ponen música, otros les hablan, y todo eso hace que, o sea, te digo por experiencias, hacen que las plantas sean más bonitas, más vigorosas, algunas que están bastante maltrechas se recuperen, algunas que nunca dieron flores, bueno, empiecen a florar. A mí me pasó, por ejemplo, con árboles frutales, que bueno, esto obviamente no era que realmente lo iba a hacer así, pero les cuento una anécdota, ¿no? Una vez tenía un árbol que no daba frutos, entonces le amenacé que lo iba a sacar. Pobrecito, y ese mismo año terminó dando frutos. Sí, era un durazno, pero sí, o sea, las plantas, digamos, tienen sentimientos y bueno, y el que lo sabe y sabe darse cuenta, realmente es algo increíble. Sí. Bien, ahora con respecto al tema de los animales, ¿puede darse al revés? Es decir, que una persona que un ser que haya ya encarnado, haya pasado al próximo nivel, es decir, a encarnar como una persona, como un humano, vuelva a encarnar después nuevamente como un animal. No, eso no ocurre porque estaría en contra de la evolución. La evolución siempre es continua, no regresa atrás. Hay casos bien especiales. Por ejemplo, antes de esta sociedad, aquí en el planeta existía otra humanidad que le hicieron mucho daño al planeta con la energía atómica y como castigo le cambiaron la forma humana, la forma que tenían en el momento, a una parecida a insectos, casi como hormiga, y los mandaron a vivir al centro de la Tierra. Y allí pues tienen que, con su forma casi de hormiga, soportar el caliente que produce el centro de la Tierra. Y tuvieron que vivir muchas existencias allí para pagar el daño increíble que le hicieron al planeta Tierra. Eso obviamente, repito, antes de esta sociedad.
pero eso fue un caso especial, que no es tanto una regresión, pero más o menos, porque le estarían cambiando la forma que ya tenían a una menos avanzada como castigo, pero no es algo que sea natural. O sea, la naturalidad es que el ser continúe evolucionando y avanzando todo el tiempo. O sea, la evolución es constante y es eterna. Va mucho más allá de esta creación o este cosmos o Dios, si le quieren llamar, la fuente, que es un cuerpo. O sea, más allá de ese cuerpo todavía existe la evolución. Ahí entran las palabras del Maestro Jesús el Cristo, cuando dijo que Él estará a la diestra de su Padre. Se refería precisamente a eso. Las religiones pues lo manipularon, pero a lo que se refería era que Él iba a estar como una creación también al lado de esta creación en la que nosotros nos encontramos ahora mismo, que es el cosmos en su totalidad. Ajá, bárbaro. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque por ahí como que se conoce ciertos casos, digamos, donde parecería que, por ejemplo, sobre todo se da con el tema de los perros, quizá los gatos también, pero más que nada con los perros. Es como que si una persona encarnaría, digamos, en un perro que después vuelve a vivir con esa familia y bueno, y es como que si ese animal tendría todas las características o los conocimientos que tenía, no sé, pongámosle el padre o alguna persona de esa familia. Entonces me dicen, no es que esa persona haya fallecido y después reencarnó en un perrito y bueno, simplemente para volver a estar junto a su familia. Eso no ¿No? puede ocurrir. Si lo unimos con lo que estábamos hablando al principio, eh, comentamos mucho sobre la cantidad de existencias, ¿verdad? Entonces, si son miles de existencias humanas, ¿cuál sería entonces la necesidad de tener que regresar a un plano por el cual ya pasaste, y ya integraste y ya lo evolucionaste? No hay ningún propósito. Una vez que sale la persona del plano animal y entra al plano humano, es porque ya integró todo lo de ese plano. Ya no hay necesidad de regresar allí para absolutamente nada, que es lo mismo que ocurre con el ser humano. Una vez que evoluciona el plano humano, pasa al próximo. Y de allá ya no hay necesidad de tener que regresar aquí para nada, porque el simple hecho de que tú pasaste es igual a que ya lo evolucionaste. Así que no hay necesidad de regresar. Bueno, entonces, Sania, a la eterna pregunta, de que, digamos, si todo, o sea, forma parte de algo que ya está planificado, o sea, que ya nosotros tenemos un destino, existe el destino y todos tenemos un destino. Humanamente se le podría llamar así, pero para explicar tendría que hablar sobre la creación del ser humano, cuando fue creado por primera vez. Y es un tema pues, profundo y no estoy segura que estén preparados para ello. Hicimos la prueba de nuestra confederación, ¿no? Nosotros cuatro como representantes cósmicos escribimos sobre el tema y yo diría que es el tema que menos atención ha tenido. Probablemente las personas que lo leyeron pensaron que estamos locos o que es otro invento, que es una película, pero es la realidad más allá de lo que el ser humano puede creer. Así que es un poquito difícil el tema, pero para que comprendan por qué todo está tan perfectamente alineado, tendrían que comprender entonces desde el principio que sería la creación del ser humano. Bueno, todo esto en realidad me deja completamente sorprendido, por no decir perplejo, ya que una de las preguntas que siempre me hice y que hasta ahora jamás
tuvo respuesta y que obviamente yo creo que todos alguna vez nos hicimos, ¿no? Y es si realmente existe el destino o si nosotros creamos nuestro propio destino. O, bueno, como decía Forrest Gump, y creo que de las tres posibilidades es la que yo hasta ahora más había aceptado. Y es que ambas estén ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, que existe un destino, pero que nosotros con nuestras acciones somos capaces de torcer el mismo, o de crear nuestro propio destino. Pero ya me dijiste que no es así. Sí, independientemente, como habíamos mencionado en la entrevista anterior, eh, incluso la persona más negativa, más mala, el asesino más terrible, va a llegar al mismo punto que todos los seres humanos, va a llegar a la evolución. Esa persona que es así, que es negativa, que todavía está cometiendo muchos errores significativos, es porque todavía está en esa área del caminar, ¿no? En ese punto. Y todavía le faltan muchas existencias más para aprender. No significa que no va a llegar nunca a ese final. Y, o sea, en otras palabras, el propósito del ser humano en el plano humano es evolucionar. Y todos van para el mismo lugar. Ahora, ¿esto no sería un poco contradictorio? Porque de entrada ya te están diciendo de alguna forma cómo va a ser tu vida, es decir, hacia dónde va a ir y cómo va a terminar. O sea que no importa qué es lo que hagamos, si al final vamos a llegar igual al mismo lugar, a ese punto o destino que se fijó previamente desde el principio, ¿no te parece? Lo que sucede es que el ser tiene que vivir las experiencias. Ya hay un plan divino, si le podemos llamar así, un plan superior, es mejor, un plan superior de cuáles son las existencias que va a ocurrir, cuáles son las experiencias que va a pasar, pero tiene, independientemente de eso, que pasar por ahí, porque ahí es donde el ser va a tomar su forma, va a crecer a través de ese aprendizaje. Si no pasa por nada, no, nada va a aprender, nada va a integrar. Así que independientemente es como cuando uno es niño y está en la escuela, ya hay un código, ya está establecido qué se le va a enseñar a los niños, el horario que van a estar ahí, cuántos días, qué se va a enseñar, qué día específico. Aún así los niños tienen que pasar por ahí para aprender, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Aunque ya esté establecido las existencias y qué usted va a hacer en sus existencias, tiene que pasarlo para que entonces el ser pueda evolucionar, pueda formarse, pueda crecer. Sin nada de eso, sería neutral todo el tiempo, no hay crecimiento ninguno. Exactamente, sí, así es. Bueno, realmente es muy, muy apasionante todo esto, pero bueno, creo que vamos a tener que dejar en este punto porque ya llevamos bastante tiempo Sí. y me gustaría, digamos, que por lo menos esta parte sé que quedaron varias cosas pendientes y bueno, vamos a analizar si amerita que lo toquemos, bueno, en algún otro video. Y si no, bueno, seguramente nuestros amigos nos harán saber si les quedó alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran profundizar. Y bueno, con gusto Ujú. nosotros lo vamos a hacer en una futura publicación. No sé si quieres decirnos algo para, como para cerrar esta parte. Bueno, adicional a todo lo que hemos hablado, todavía hay mucho, mucho que conocer. Y pues mi invitación a todos los que están observando estas entrevistas es que tengan paciencia. Son muchas piezas de rompecabezas para poder ver la imagen completa. Lo que nosotros estamos hablando, gran parte se está escuchando por primera vez, Así porque es. como representantes cósmicos, yo personalmente como contacto cósmico, pues
tengo esa misión de compartirles todo esto que siempre ha estado ajeno al ser humano por la cuarentena en la que estaban. Así que aprovechen el máximo, estudien todo esto y esperen los próximos temas que poco a poco, aunque no comprendan uno, más adelante cuando escuchen los próximos va a ir conectando todas esas piezas hasta que en algún momento, créanme, van a hacer conciencia sobre lo que estamos hablando y van a poder comprender mucho mejor. Bárbaro. Bueno, entonces te agradecemos como siempre enormemente tu trabajo y bueno, toda la información que nos estás trayendo realmente es muy muy valiosa. Y bueno, nos comprometemos a una próxima entrega dentro de muy poco tiempo. Así que gracias y nos estamos viendo. Bien, gracias.